En el duelo de tu amor yo tengo un huerto de manzanas, acrobacia en verde fuego desde el día en que te vi. Rosas dobles, dobles horas a través de las historias. Tanto creo en ti y tanto creo en ti que he dormido muerto. Sueño hasta despierto la luz de los dos, nuestra casa y la luz. Venga la vida contigo, compañera de este viaje. Hablar de ti, de tus mil caminos, es hablar del derecho a vivir en paz. Falar de ti, palomita de mar, es falar de la gran capital de los colores, allá donde la canción del desvelado se torna en danza de las libélulas, insecto de oro sobre los campos de diamante. Acá, donde el alma mantra endulza el reproche de camino a casa como azúcar al café. Yo pienso en ti y la pena vuela, caen lunas, se asusta el pánico, le digo, vete. La luz de tu retrato iluminado cegó a la medusa, despistó al carcelero, me indicó cómo partir. Escapé por tu ventana del acuario. Como dices tú, todas somos aprendices de profesora y profesor. Todo bufón guarda en su interior un rey y un 10. Si se le presta la madera suficiente para emprender la diagonal del alfil, si recibe a tiempo un sincero abrazo de hermanos. Tanto creo en ti, María, en tu potencial para mover en nuevas direcciones la aguja del reloj del reino del tiempo, en la témpera que brota de la tinta de tus lágrimas de alegría y redibuja el mundo. Tanto creo en ti. Rejuveneces el corazón del viejo comunista, lo desempolvas con tu pañuelí de esperanzas. Te quiero, amiga. Venga la vida para el caminante, compañera de este viaje. Contigo. Es nuestro ahora. Hoy, Manuel García. Buen día, familia. Esto es Nuestro Ahora, el espacio de encuentro musical de Canal Red. Y hoy ha tenido a bien compartir un ratito de camino uno de los grandes referentes de la canción latinoamericana actual, de la música cantada en castellano. Muchos le llaman el comandante de la música chilena, de la canción chilena, el gran trovador Manuel García. Un verdadero honor, maestro. Gracias por venir. Muchas gracias por este espacio, por este momentito y bueno, aquí estamos a su disposición. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Andas presentando estos días tu álbum Caminante, por aquí, por estas tierras. Y bueno, te quería preguntar de dónde viene y a dónde nos lleva este disco y qué relación tiene con ese verso de ese poema machadiano que luego recogió Serrat. Bueno, hay una relación muy linda en pensar que el camino, cuando uno lo sale a andar, ¿no? Tal y como dice el poema, como que tú lo citabas, finalmente nos dice que no hay nada más que estelas en la mar. Es decir, todo va pasando y todo queda. Y el hecho de ir pasando quiere decir que el camino se hace con humildad, ¿no? Lo nuestro es pasar. A partir de esa premisa, el disco Caminante de alguna forma trata de refrendar aquello que el camino sí nos deja en ese tránsito. Y si algo nos deja es la relación con otros y otras, es la relación personal con las almas, que en este caso el camino, al hacerlo a partir del arte de la canción, se suma al relato oral, que quiere decir que las sabidurías de los pueblos están representadas muchas veces en sus saberes populares, en una comida, en una tradición, en un canto, por supuesto.
Y ese camino y ese canto es mucho más hermoso cuando se hace con compañeros y compañeras. Y de eso va el disco El Caminante, un disco de muchas colaboraciones muy honestas, no en función de lo comercial, sino que en función del sentido de la comunidad. Y esa comunidad uno no la puede encontrar si no sale al camino. Y entonces en el disco se pueden encontrar un montón de países, de momentitos, de situaciones, qué sé yo, que representan en esas canciones muchos momentos de encuentro que fueron a parar a un estudio de grabación y luego a un disco, pero que muchas de ellas eran en casa, en situaciones de conocerse tras bambalinas un escenario, o de, qué sé yo, sentir una admiración o un respeto hacia referentes más antiguos y luego invitarlos a ser parte de un posible relato, de un retablo. Y la magia, la verdad, para que el disco ocurriera, la realizó nada menos que un catalán, Jonathan Márquez Cervantes, que se entusiasmó muchísimo con esta idea y que conectó a todos mis amigos y amigas y referentes además míos en la canción para que el disco se pudiera llevar en concreto. Yo lo único que tuve que hacer era cantar y pasarlo bien. Era en torno a que yo cumplía 50 años y era bonito también que se cantaran canciones mías, como te digo, compartidas con los amigos y amigas del camino. Y así de sencillo es y de complejo también, porque nos tocó entre medio de situaciones como el estallido social político en Chile. Ahora te y preguntaré la un pandemia, poquito por y la ese pandemia. tema. Pero el disco, a pesar de todo eso, salió adelante. En buena medida es un ejercicio de conversación con algunos de los artistas de más alto nivel de ambos lados del Atlántico. Para quien no lo sepa, está desde Silvio Rodríguez, Mon Laferte. Yo recomiendo el disco, es una maravilla desde aquí. Entonces te pregunto, ¿se hace más necesario que nunca en estos tiempos que corren a toda prisa reivindicar la conversación? Fundamental, porque yo creo que si algo protege lo que decíamos recién, la belleza del camino, o si la belleza del camino es el relato oral, lo que se va transmitiendo, ¿no? Que también está en los libros, también está en la academia, por supuesto, pero la sabiduría oral tiene que ver con poder conversar el mundo, y conversar el mundo es finalmente generar un sentido de comunidad. Y lo comunitario ha estado muy en riesgo, eso lo sabemos no desde ahora, sino que desde hace mucho tiempo, desde que la cultura humana, desde la revolución industrial en adelante, genera una situación que tiene que ver con que el trabajo y la vida se divorcian en función de la felicidad. El famoso esquema, ¿no? O la famosa frase de preguntar, decir, ¿se trabaja para vivir o se vive para trabajar? Esa especie de jaque mate al rey es algo que cada uno tiene que resolver por sí mismo en este momento. Cada ser humano ve dónde juega aquello. Pero es mucho más fácil si lo resolvemos en comunidad. Si con lo poquito que tenemos, cada uno lo ofrecemos, lo convidamos, lo ponemos a disposición, y ese poquito que tenemos puede ser sabiduría de tradiciones orales, etcétera, se hace una gran suma donde ese poquito genera ese estado de felicidad. De ver que tú un pan cuando lo partes en dos y lo compartes, eres más feliz cuando un otro come contigo también que comerse solo un mendrugo. Entonces, los sistemas que nos han propiciado mucho ese sentido de sé tú mismo, juégatela, resuelve, ¿no? Anda por lo que tú quieres. Ese individualismo finalmente no es comunidad. Y si no hay comunidad, no hay conversación. Si no hay conversación, se pierde el conocimiento oral. Y si se pierde el conocimiento oral, se pierde la sal de la vida, lo que es la gracia, el amor, la alegría. Total, esperemos que sí, porque además si no, no tendría sentido este programa. Sin la conversación. Por eso estamos aquí y por eso también te agradezco mucho la invitación. Nada, a ti. Te lo conecto además con una frase que dijiste hace algún tiempo, que también está muy relacionada con este programa, por eso la quiero rescatar, y muy relacionada con lo que decías ahora. Decías, tengo por aquí, decías, hay en Chile un impulso más intenso que nunca de hacer comunidad a través del arte. Esta frase la dijiste hace algún tiempo, no sé si sigues pensándola exactamente, pero te quería preguntar qué representa para ti esta frase y qué quiere decir en esta frase comunidad y qué quiere decir arte para ti. Quiere decir que la manera fundamental que hemos tenido en estos años, creo que en toda Latinoamérica, pero yo puedo dar cuenta más que nada de mi país, de mi propia realidad, por supuesto, me puedo hacer cargo de eso, no puedo hablar por otros países, a pesar de que conozco también muchas realidades culturales, en torno al sentido de la comunidad, digo, ¿no? En Chile, la necesidad de pensarnos, de dar un paso adelante, de destrabar mucho de
de los conflictos que tenemos desde hace mucho tiempo atrás en términos como políticos y sociales, a veces no se está fraguando desde la política como quisiéramos. Es decir, la articulación de los procesos a través de la institucionalidad se ha visto, como supongo en muchas partes del mundo, si no dañada, no a la altura de las circunstancias. Sin embargo, cuando hemos tenido nosotros conflictos sociales importantes como el estallido social que se da en el año 2019, 18 de octubre, en adelante, porque es un proceso que todavía lo estamos viviendo de alguna manera, dio cuenta de que había mucho arte popular que salió a las calles a expresar. Para poder expresar, la gente se tuvo que valer del arte popular. ¿Cuál es arte popular? Rayados en las calles, letreros, consigna, diseño de graffiti, incorporación de canciones nuevas, revisionismo a nivel de la historiografía de lo que significa la canción también antigua, social en Chile, expresiones barriales como los cabildos, que eran donde la comunidad se reunía y venían un par de artistas a veces reconocidos, pero también cantaban abuelitas, abuelos jóvenes, gente joven, distintos estilos, donde se organizaron ferias populares, cines de barrio, discusión y conversación abierta a través de un micrófono para hablar de política, un tema que no había sucedido nunca en Chile, y sobre todo el uso del espacio público en función del encuentro. A eso me refiero con esa frase, es decir, a un momentazo que no habíamos visto jamás en Chile desde que Chile era Chile, que es la reunión de la comunidad en función del tema social y político a través del arte. Justo la siguiente pregunta que tenía era doble, y una de ellas era ¿qué crees que supuso el estallido de 2019 para Chile? Un poco me la has respondido. ¿Qué supuso para Manuel García en particular? Bueno, una ilusión que en un momento, y digo una ilusión, porque es algo que todavía está en entredicho, cuáles son realmente los pilares en los que se fundó finalmente aquello que llamamos esta especie de estallido social o revuelta social, dicen algunos, está en discusión. Pero significaba para mí el fin histórico de un proceso que era la poca posibilidad que teníamos justamente del encuentro social en el espacio público y de la conciencia también ciudadana de sus propios derechos, así de fuerte. Sin embargo, esos procesos, no sé si mal manejados por la política, por nosotros como pueblo, como vecinos y vecinas, o por la institucionalidad política dominante, han tendido a ser como abortivos. Es decir, una vez más, lo que se había transformado en una especie de dejémonos de esperanza y ya empecemos a hincarle el diente a los temas que nos interesan, han vuelto a convertirse otra vez en una esperanza sobre una tensión que dio vuelta al proceso que originalmente se supone que el reclamo justo y necesario por los derechos ciudadanos, a una especie de contraparte que se empieza a parecer a una pataleta que tenía que ver con yo también quiero acceso al consumo. No solo quiero educación gratuita de calidad, salud, pensiones, trabajo digno, y un montón de temáticas que tenemos pendientes como sociedad en Chile y muchas veces en Latinoamérica. Entonces parece que una parte de ello estaba fundada también sobre, más que esos valores, sobre la necesidad de convertirse cada uno en un buen capitalista en el país que te ofrece pocas posibilidades democráticas y más bien posibilidades de competir unos contra otros. Entonces ahí hay una cosa preocupante que está todavía en discusión, pero para mí todavía el estallido de aquello significa una posibilidad de que algo late, de que hay una pulsión de que las cosas cambien y se movilicen hacia algún lugar. Y eso ya por lo menos diríamos que es con lo que uno se puede quedar hasta este momento, y con el hecho de hacerse cargo como vecino, ni como artista, ni no, como vecino, de que cada uno tiene que aportar en este proceso, ojalá claridad y compromiso para que podamos destrabar y dar un paso adelante. ¿Crees que de algún modo la llegada de la pandemia frenó lo que podía haber llegado más lejos? Absolutamente, porque la pandemia fue un factor que finalmente genera lo contrario, que es en vez de salir a la comunidad y juntarse en una calle, estar obligado a estar en una casa con un nivel de prohibiciones que ustedes no se imaginan, que Chile creó una cartilla de prohibiciones, prohibido incluso ir a comprar el pan, todo con unas especies de pases que tenían que ver con un salvoconducto, que eran 2 por semana, para salir no más de 1 hora,
y por si acaso aquello no se cumpliera, militares en la calle con metralletas en las esquinas de todos los barrios. O sea, se parecía muchísimo a un proceso de nuevo de la dictadura que habíamos vivido, el tema de cómo se convirtió en una prohibición de hacer cosas, incluso la ignominia, la humillación por la que tuvimos que pasar los artistas viendo que se permitía en un momento abrir los estadios y abrir también los metros, pero no se podía ocupar un teatro ni siquiera con resguardos de salas que tuviesen asientos donde se pudiera de alguna forma resguardar la salud, por supuesto, y las medidas básicas sanitarias. Sí, es que además para Chile llegó como en el peor momento, ¿no? Porque estaba como todo floreciendo de tal manera. Parecía que las medidas que tenían que ver con la pandemia estaban exactamente desafiando o castigando aquello que había sido el movimiento social, apoyado fundamentalmente por artistas, por supuesto, por lo que hablamos, porque el arte canaliza bien el sentido de lo popular, ¿no? No necesitamos que un campesino tenga estudios universitarios para que sus valores sean profundos y su conocimiento de la vida sea realmente profundo y significativo. ¿Quién canaliza eso muchas veces? Una canción, un poema, un verso popular, una décima. Entonces justamente parecía que una cosa en contra de la otra era algo que era una jugada más bien calculada que una casualidad histórica. Sí, porque también como cuando, o sea, cuesta tanto correrle el sentido común al poder, ¿no? Que luego cuando ya se termina la pandemia te encuentras en un lugar que ya no es en el que habías dejado, ¿no? Es otro lugar que tienes que volver a remar desde más atrás. ¿No? Absolutamente, absolutamente. Y también con cuentas pendientes, esto yo se lo tengo que contar a la audiencia, cuentas pendientes en el sentido de muchos muchachos jóvenes universitarios tratados como criminales o terroristas porque fueron parte de las primeras líneas de los estallidos sociales o de las situaciones concretas, día a día, que se fueron sucediendo una tras otra. Consecutivamente iba avanzando el proceso y consecutivamente iba cambiando también el estado de realidad donde algunos políticos, a partir de ese estallido, ocupaban un lugar mejor en las posibilidades que tenían de poner sus cartas sobre la mesa en la discusión política oficial, ¿no? Pero apoyado finalmente por toda esta situación que tenía que ver con la muchachada que salió adelante y llamarse Primera Línea. Muchos de ellos están presos todavía y las familias están desesperadas, cosa que genera que en una segunda vuelta de necesidad de estallido la gente ya no se anima. Claro. Y sistemáticamente un símbolo, una señal que se dio que era la policía le va a quitar los ojos a la gente, a los muchachos que salgan a la calle, si no uno, los dos, a disparo limpio y dirigido, porque son muchísimos la cantidad de casos que existen, ya estadísticamente se comprueba que es una cosa que tiene que ver con voluntad, y ese tema de derechos humanos, así de quemante, está pendiente todavía en Chile. Está pendiente. Se lo digo a las autoridades y se lo digo a toda la gente que quiera ver este programa y luego criticar lo que yo estoy diciendo o hacer una contraparte, que la haga, porque estas son realidades que estamos viviendo. Y no podemos mostrar que realmente Chile esté en un proceso actual de que ya superamos una crisis y que estamos de cara a un mejor momento. ¿Puede que haya buenas intenciones? Sí, de parte de la gente que ya se establece en términos políticos más oficiales, pero si estamos con mucha deuda, todos lo tienen clarísimo y esos son temas que hay que ir tratando ya, porque si no se postergan y la población lo que siente es miedo de volver a expresar sus justos derechos en la calle dentro de lo que significa cualquier protesta que tiene que ver con los derechos de un ciudadano y una ciudadana. Legítimos. Hablando también de deudas históricas, hace unos meses que se resolvió en cierta medida el juicio, ¿no?, por el asesinato de Víctor Jara y algunos fueron declarados culpables. ¿Crees que llega demasiado tarde? ¿Qué importancia crees que tiene todavía trabajar la memoria colectiva y qué le dirías a aquellos que incluso empiezan a revisionar la historia y a decir que hubo demonios de un lado, demonios de otro? Ay, Diosito. ¿Cómo se trata de empatar algo que finalmente no tiene ningún sentido? Y yo les pregunto a la gente que trata, vamos a ir la respuesta de atrás para adelante. ¿Cómo vamos a empatar a Pinochet con Allende? Hay gente que cree que son antagónicos. Un antagónico de Allende tendría que ser primero un pensador, un lector, una persona que pensara diferente en base al conocimiento que tiene que ver con el tema del humanismo y del compromiso de incluso entregar tu vida por tus valores y tus ideas. Estamos hablando de un pensador de alta categoría a nivel de lo que significa también la reflexión filosófica y humana, no solo en la política.
este estadista que fue Allende y mucho más de lo que fue estadista esta persona, este Chicho querido, el compañero presidente, como decían, representó las ilusiones de procesos que eran muy complejos llevar a cabo al mundo, ¿no? Esta izquierda que todavía rema para un lado y para otro y que no ha tenido la oportunidad de suceder como realmente se supone que era en esta teoría versus la praxis. Pero el otro señor es un asesino, es una persona que justamente carece de valores y que no alcanza ni siquiera a ser un antagonista. Empieza a ser finalmente su figura algo que se acerca más a un nivel de categoría de lo que pudiéramos llamar inhumano. Estuvieron aquí en Tilimani y les dije en una palabra a Pinochet y me dijeron un miserable. Por ejemplo. Entonces, eso no es antagonismo. Y desde ahí la historia no se puede equilibrar con ese temita de que si un lado del otro, de que por ambos lados, dicen algunos. Un pueblo de obreros, de campesinos que habían venido a las ciudades, que en la época de la Revolución Industrial se les prometió una cosa que no se les otorgó nunca en las ciudades, que era la salud, la educación, o por lo menos que a partir de su sacrificio los hijos mejoraran su sistema de vida. Hasta el día de hoy se cobra la salud y la educación en Chile a niveles brutales en que la gente finalmente entrega sus vidas completas trabajando y no tiene ni siquiera tiempo ni derecho al descanso, a la lectura, a disfrutar de tu familia, a un buen recreo, a un momento que te dé, después de que tú trabajas, espacio para pensar, para comprar un libro barato. Entonces esos costes de la vida finalmente terminan en que el pueblo, más allá de las posibilidades económicas de tener una casa más grande, un auto o lo que sea, independiente de eso, se va dañando moralmente. Y estamos muy dañados moralmente por lo mismo. Entonces ese daño se empieza a representar en la frustración que genera rabia y rabias que se traducen en violencia. Entonces luego el violento, el que sale a robar, el inmigrante incluso ahora muy maltratado en Chile a veces, visto desde un ángulo muy mezquino, es parte de una fragilidad de una sociedad en la que todos y todas tenemos que ser responsables. Y aquí yo no estoy hablando de derecha ni de izquierda, estoy diciendo todos y todas, vecinos y vecinas. Por eso te hablo de vecinos y vecinas siempre, porque el constructo que tiene que ver con salvaguardar esa posibilidad que el campesino convertido en obrero tuviera una vida mejor, es todavía una deuda pendiente. Entonces hagámonos cargo, todos y todas. Veremos también por quién votamos entonces. Ha habido votaciones abiertas y el pueblo ha votado, para mi juicio, mal. Las mayorías han votado mal. Ahí te quería preguntar, justo ahí te quería preguntar, ¿qué crees que, bueno, ya me has respondido algunas cosas, algunas líneas por donde puede ir esta respuesta, pero ¿qué crees que ha ocurrido en el último proceso constituyente y por qué ha sido ese giro reaccionario? Y también algo que te quiero preguntar, ¿qué papel crees que desempeñan en esto los medios de comunicación? Mira, yo pregunté en un medio de comunicación que me estaban entrevistando, creo que fue editado, ¿no? Yo no reviso casi nunca las entrevistas, pero esta la miré precisamente, pero no llegué nunca al momentito en que o me lo salté o pasó algo raro, en que me preguntan lo mismo, me dicen, ¿qué crees que fracasó? Y yo digo, bueno, que somos un país en que es muy fácil manejar la percepción que la gente tiene de las cosas a través de medios oficialistas que dicen que las ideologías no son permitidas, pero que tienen tantas pequeñas líneas editoriales, que esas líneas editoriales suman finalmente un nivel ideológico que conduce a la gente a una sensación de su propia realidad, como dar todo el día noticias de cosas horribles y malas que pasan, por ejemplo, por decir una cosa. Y luego entonces pregunto yo, le digo al entrevistador, mira, a ver cuánta gente hay, no sé si habían 40, 20 personas. ¿Quién de acá? Y le dije, y ojo, cuidado, porque yo sí la leí, leyó la Constitución. Para que me digan, porque como la mayoría fue rechazo, ¿quién rechazó qué artículo y por qué o de cuál se acuerda? Como leíste una Constitución no te acuerdas de ningún artículo. Que levante la mano el que la leyó. No levantó la mano nadie. Entonces yo le dije al entrevistador, ¿ves? Le dije, ese es el fracaso del voto, que no leemos y no leímos la Constitución, solo nos informamos por cosas de pasillo y esa información de pasillo la echó a andar la derecha a partir de sus medios de comunicación de los que son los dueños. Fin de la historia. Y que nunca es imparcial. O sea... Y ya está. Porque ¿cómo tú vas a llegar después de un estallido social donde se supone que representa la necesidad de reclamar por tus justos derechos? ¿Cómo vamos a llegar a una encrucijada que tiene que ver ahora con una ironía gigante de la historia? Que o nos quedamos con la Constitución de Pinochet, porque esta es la jugada ahora, o aceptamos una Constitución hecha por pinochetistas.
Claro. O sea, ni Aristóteles lo entiende. Sí, por eso también, vamos a lo que decíamos antes, ¿no? Ahora empiezan a jugar con la vieja teoría de los dos demonios y para intentar decirte que eres un mal menor, que no es tan malo. Otro jueguito, perdón la expresión, otro jueguito de mierda. Me hago cargo de lo que digo, porque es un jueguito, que lo echan a andar ahí, gente que no tiene tiempo, porque está trabajando, porque está currando para poder pagar la salud, la educación, todo lo que te digo, las pensiones y todos los viejos andan apuraditos con sus pensiones, los niños no van a buenos colegios si no se pagan, la gente que no puede pagar la salud tiene que esperar en hospital, en las listas de espera horribles, se mueren esperando en las salas de las antesalas de la salud. Luego, entonces, esa gente se va a informar cómo va a tener un criterio político. No. ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir que esto históricamente empata. Claro. Claro, que es posible que tal vez estemos empatados. Entonces te doy una opción con la que a última hora te puedes conformar. Y conformarse, te tienen acostumbrado a conformarte, porque lo que cada vez que tú empujas una cosa, no resulta. Te vuelvo a decir, vuelve el camino a la frustración a la rabia a la violencia, y después los violentos son los culpables de todos los problemas que hay en la sociedad y el juego de nunca acabar. Te lo agarro ahí. Tu primer disco, un clásico ya para la canción chilena, pero también para muchos que te escuchamos desde otros lugares. Pánico. Entonces yo te pregunto, ¿qué provocaba el pánico de Manuel García cuando salió ese disco hace casi 20 años ya? ¿Y qué lo provoca ahora? Mira, la canción Pánico yo la escribí cuando fue lo del corralito en Argentina, que la gente también comenzó a vivir un nivel de desesperación importante a nivel de lo que significaba sus vidas, no solo en torno a lo económico, sino que sus vidas, ¿no? Lo mismo, lo económico desestructura la comunidad. Y habían imágenes muy terribles de lo que estaba pasando, y yo compuse esa canción como en solidaridad con el pueblo argentino. Por eso dice, yo también lloraba, ¿no? En un momento. Y esa canción entonces se llamó Pánico, y a mí también me daba pánico levantar la mano en la mesa de la trova, pensando que la trova para nosotros también es la canción de raíz, Violeta Parra, Silvio Rodríguez, ¿no? Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara, Patricio Mans, puede ser también Chico Buarque, por supuesto, Serrat, por supuesto. Eduardo Aute también vendría siendo parte de la construcción de la palabra poética, social y reflexiva, filosófica. Imagínate tratar de levantar la mano en esa mesa humildemente y decir familia, abuelos, abuelas, padres, no sé, como se quiera ver generacionalmente. Creo que tengo una palabrita, permiso. Pánico es la palabra, ¿no? Pánico, pero se los quiero decir. Voy a tratar de en esta conversación aportar algo, o por lo menos hacer alguna buena pregunta. Por lo menos, si no acotar algo a pie de página, siempre a pie de página, hacer alguna bonita pregunta para que la conversación nos sigan contando y diciendo los mayores, los sabios, alguna perspectiva del mundo profunda o posible en función de la armonía, de la belleza, o bueno, de todos los valores y sentimientos de los que están hechos estas músicas, estas canciones. Es curioso, ¿no? Porque también hablas de que construiste esa canción, ¿no? La compusiste en un momento muy crítico de la historia de Argentina, y justo estamos en otro ahora, que son las elecciones de este fin de semana, ¿no? Y que precisamente también conecta con eso que decíamos de la historia de los dos demonios, que también se está utilizando allí de alguna manera para equiparar y... Sí. Me da la impresión de que hay una especie de castigo social a veces, que también de alguna forma no deja de ser comunitario, porque es como una especie de acuerdo consuetudinario, ¿no? No está en ningún papel, pero sucede así, a las políticas que van también de alguna forma, o que no dan abasto para poder sustentar o solventar todas las cosas que un país, que un pueblo necesita, y hay como una especie de medida castigo que tiene que ver también con votar por personajes muy absurdos de pronto, que uno dice, pero... a ojos vistas, esta persona no tiene una cultura social y política, no va con los nuevos tiempos, como quien tampoco tiene una sensibilidad en torno a la cultura, sino que más bien una cosa un poco muy superficial, incluso caricaturesca a veces de la realidad, y entonces la gente en masa, como una especie de acuerdo telepático, sí, ¿no? Van y votan por esas personas, sí. Porque ¿cómo nos explicamos a Bolsonaro, por ejemplo, por decirte algo, por decirte uno?
Sí, como un castigo a ese statu quo que de alguna manera ya no funciona, ¿no? Está en crisis y... Y de alguna manera tampoco, o la oportunidad que ha tenido el punto de vista de la izquierda como forma política, que también se supone que tiene un sustrato más humanista, que tampoco finalmente ha cuajado en una cosa concreta que finalmente haya hecho una especie de dialéctica donde pueda lucir los supuestos principios y valores que la sostienen. Entonces, dentro de eso, el imaginario es muy interesante cuando uno piensa que todavía la izquierda en la que uno cree es el valor humano de jugarse por lo menos por una idea a la vida, como pudiera haber sido el Che Guevara, Martí, para nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? El mismo Allende, Víctor Jara, que hablábamos de aquello. Lo de Víctor Jara fue una pregunta durante mucho tiempo si era un mito o si realmente habían golpeado sus manos y la habían destrozado. Se ha comprobado que así fue. Entonces ahí se genera una especie de metáfora oscura, cruel, triste, ¿no? Con respecto a enviar una señal y decir vamos a castigar a todo aquel que se quiera comprometer con el tema de decir las cosas a través del arte. Porque decirlas de esa manera es tan peligroso como cargar un fusil. Entonces ese constructo, en esa izquierda que creía Víctor Jara, en la que creía Violeta Parra, en la que ha ido construyendo desde la canción reflexivamente y muy críticamente también Silvio Rodríguez, por ejemplo, nos dan nociones de que hay un algo ahí que tampoco son verdades establecidas, que también están llenas de preguntas. Lo que pasa es que recuerda que García Márquez decía en su discurso al Premio Nobel por los 100 años de soledad, países que necesitamos tener una oportunidad de estrenar nuestras propias ideas con respecto a lo que es la política, la sociedad, etcétera. Te quiero pillar lo que me dices de las izquierdas, porque quería también irme ahora a ese tema mítico tuyo que se llama El viejo comunista, que precisamente tienes en este disco El Caminante con una nueva versión con el maestro de los cancionistas de todo el mundo, entre los que me incluyo. Siempre aparece en todas partes, Silvio Rodríguez. Entonces yo te quería preguntar, ¿en qué crees que se equivocaba y en qué acertaba ese viejo comunista que describe la canción? Sí, yo creo que todos estos viejos comunistas, en torno por lo menos a lo que nosotros vivimos en Chile, eran viejos, que son obreros, muchos de ellos, que a través del sindicalismo entendieron la política, pero que también traían un espíritu campesino muy fuerte y que lo que querían era no solo tener la posibilidad de ciertas comodidades, ciertos derechos, sino que también de vibrar con compartir con otros y otras esa realidad de mejorar una sociedad. Ese era el obrero al compañero, en esos términos así, al camarada, tan clásicamente comunistas a los que se refería Allende. Una cosa en Chile más bien endémica, con respecto a esa sensación de que el sindicalista podía finalmente otorgar los derechos posibles a un proletariado, ¿no? En una tensión histórica estamos hablando, con una claridad ya de Luis Emilio Recabarren, mucho antes de que el comunismo fuera algo tan popular, que partió más bien como una pulsión que tenía que ver con una buena idea de convivir como sociedad. Y todo eso finalmente genera este espíritu de unos viejos muy nobles que luchaban por la justicia social de donde fuera que la entendieran, tomando en cuenta que muchos de ellos recién eran los primeros en sus familias en tener acceso a los libros, a informarse, a ser un poco más intelectuales. Entonces aciertan mucho en el sentimiento de pensar de que es más lindo vivir entre todos y todas, multiplicar los panes y los peces y repartirlos. Y se equivocan. Precisamente yo creo y siento en haber confiado ingenuamente en que a través de un paradigma dogmático se podían canalizar estas ideas. Porque hacer estatutos para que todas estas cosas sucedan parece que no es el camino. Parece que más bien... Al menos no es el único, ¿no? No es el único. En el caso de Latinoamérica lo que ha ido resultando muy bien versus aquello, porque hay un versus el paradigma dogmático. Y es justamente el sentido comunitario que nos enseñan las culturas indígenas, como en Chiapas, a la autoorganización, a ceder el poder, a discutir en comunidad los problemas importantes y a respetar la sabiduría de los viejos y tender a proteger a los niños.
O sea, los que a veces la sociedad, la política, incluso yo dejando fuera, sociedades de derecha y izquierda, dicen, no, los viejos ya no están de moda sus pensamientos y los niños chicos no saben, no entienden nada. Y las personas que tengan disidencias sexuales o que no tengan la claridad de ser seres humanos, entre comillas, normales, tampoco tienen la palabra clara, entonces tampoco son bienvenidos. Al final van quedando 4 al final. Ya, tú lo estás diciendo. Y ahí, claro, por ingenuidad o por falta de información o por una confianza histórica en un modelo que prometía mucho, ahí entonces las apuestas, yo creo que se pueden haber, lo digo con mucho respeto, equivocado. Y digo se pueden, así incondicional, porque yo no estoy seguro, estoy opinando sobre lo que yo creo, no estoy diciendo que sean verdades las cosas que yo digo. Vamos a otra canción, otro clásico tuyo, a mí uno de mis preferidos, Tanto creo en ti. Me lo llevo, si me lo permites, en clave al ser humano, ¿no? Tanto creo en ti, en el ser humano. Entonces te quiero preguntar, ¿podemos seguir creyendo en el ser humano viendo, por ejemplo, lo que está pasando estos días en Palestina? Una muy buena pregunta, porque yo creo que no estamos todos los seres humanos en este momento conformes con lo que somos como especie. Antes era que porque contra la naturaleza, antes estábamos demasiado conformes, igual, demasiado. Exacto. Se buscaban ciertos temas donde la humanidad podía dar pasos adelante, pero se supone que estábamos cómodos también con muchas otras guerras que han sido también muy invisibles, ¿no? Lo que ha pasado en Siria, los problemas en África. Yemen. Exactamente. Ha habido ya conflictos anteriores, incluso muy graves a los de Ucrania y Rusia, pero ya lo de Palestina e Israel pone en conflicto el sentido de creer en lo humano. Si tú tienes una representatividad que se supone que es universal como la ONU y no se ponen de acuerdo en qué apoyan, qué no apoyan, hacia dónde va o no va todo este momento histórico y cuáles son las jugadas pertinentes en función de proteger la fragilidad de poblaciones que están en riesgo, como no habíamos sospechado hace 2 meses atrás. O sea, el baldazo de agua fría nos cae como que nos miramos al espejo y no estamos a la altura de llamarnos seres humanos en función del pensamiento y que se supone de las ideas. Entonces, lo que está faltando tal vez es que el ser humano, como alguien decía por ahí, en vez de concebirse como el Homo sapiens, desde siempre debió haberse concebido como el Homo spiritualis. Y lo espiritual tal vez también tenga un sentido, nuevamente te lo vuelvo a decir, en lo indígena, en la tradición de conectar con que realmente hay un valor sagrado en los elementos que son parte del mundo, fuego, aire, tierra, ¿no? Porque esa relación pudiera darnos un relato distinto en la medida que escuchamos otras voces que nos hablan para poder vivir en consonancia con una realidad más armónica. La voz de la naturaleza, lo que te decía recién yo, la voz de los niños, la sabiduría de los ancianos, cosas que están del lado de los modelos más fuertes de cultura. Y entonces yo espero poder decir de aquí a un momento más, siempre con mucha fe y con mucha esperanza también, incluso en las utopías, porque las utopías no llegaremos nunca a ese oasis, pero nos hace caminar hacia allá y no nos podemos mantener inertes con los brazos abajo, porque eso es la muerte. Entonces, o fracasa la especie humana y finalmente vamos a zozobrar en una especie como de despeñadero existencial, o nos vamos a tomar todos de la mano como amiguitos de papel, estos que recortan, y nos vamos a firmar así, entre unos y otros y otras, y vamos a poder en el fondo tomar decisiones correctas, pero en este minuto lamentablemente con respecto a lo que somos como humanos, es decir, tanto creo en ti, está pasando a convertirse en una frase utópica. Por lo menos seguir luchando por el derecho a vivir en paz, ¿no? Que decía aquel. No podemos dejar de remar las aguas que nos tocan. Y el derecho a vivir en paz es un derecho tal vez el más fundamental por el que podemos bogar como humanidad. Ahora viene un momento que es un clásico de este programa, que es que alguien te va a hacer una pregunta externa, que no soy yo,
Vale. Y es un periodista de tu país, no sé si le conocerás. Méteme la pregunta externa, Xavi, por favor. Hola Manuel, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Ya se han cumplido 4 años desde el estallido social y en ese contexto tú junto a otros artistas destacados chilenos realizaron una nueva versión de la canción El Derecho de Vivir en Paz de Víctor Jara. A 4 años del estallido y con todo lo que ha pasado en Chile, ¿consideras que Chile está viviendo en paz? ¿Está viviendo ese derecho de vivir en paz? Muchas gracias por esa pregunta. Justamente conversábamos acerca de eso. Estamos muy lejos todavía de vivir en paz. Pudiéramos hablar de que la paz la pudiera conseguir cada uno y cada una en la medida que trabaja por conseguir justamente esos derechos sociales que son esenciales para que una comunidad, para que un pueblo viva en paz. Por el momento, yo creo que después, a 4 años del estallido social, tenemos demasiados temas pendientes y hay que preocuparse por ello y ocuparse en ello y sentirse desafiados también con el ánimo arriba, porque si no se vuelve todo esto un para qué entonces, no tiene que ser un para qué entonces. Pensemos también que el estallido ha sido una de las formas en que la sociedad se expresa y suelta toda esta energía negativa que llevamos durante años y que busca una opción, pero que si esa no era, habrá otras, pero hay que seguirlas buscando. Y si eso por lo menos nos da la paz de estar trabajando por ello, entonces es una forma de conseguir el sentido de no estar en la paz, pero vibrar en torno a ella. Porque por eso estamos vivos y por eso también tenemos que aprender dentro de lo que hay y de las dificultades, a no dejar la alegría de lado como un valor súper importante y un derecho. Que todo esto que yo digo no es solo para que estemos cabizbajos pensando todo el día amargados, no, todo lo contrario. Es para que las posibles amarguras también las podamos soslayar o superar a partir de lo que significan nuestros derechos de estar alegres, de estar contentos, de conseguir momentitos de paz entonces entre la familia, entre los amigos, entre el juntarse, entre el reunirse, conversar y discutir, ¿por qué no? Otra marca de la casa es la rueda de reconocimiento. Yo te voy a lanzar algunos nombres y tú muy brevemente te pido, me dices qué te sugieren, ¿vale? Luis Orlandini. Un maestro de la guitarra, tremendo. Diego Álvarez. Un compañero del camino entrañable. Atahualpa Yupanqui. Un padre esencial. Pablo Milanés. Un sabio, un hermano, una fuerza telúrica del canto humano. Lenine. Un ser cósmico al que le debo un abrazo que va a durar toda la vida. Pedro Aznar. Sin duda una dualidad, mi referente fundamental en lo que significa la disciplina y el arte en el trabajo y al mismo tiempo un entrañable amigo de muchas confianzas e historias en la vida. René, presidente de Calle 13. Un predicador fundamental, contemporáneo de la historia del mundo. Pablo Neruda. Esencial poeta que sabe a través de la palabra desentrañar los átomos de cualquier objeto, incluyendo el espíritu. Estoy de acuerdo. Sebastián Piñera. Una especie de ironía más en el camino de la historia, un alma siniestra. Michelle Bachelet. Una oportunidad posible de que las mujeres, una vez más, a través de la valía que tienen, desde su talento, de su amor, de su creatividad, articular en la historia con todo lo que han tenido a mano. Posible, digo, en función del bien. Fidel Castro. Un referente fundamental de la historia política del mundo, una persona que está dentro de una encrucijada entre la valentía y la posibilidad de que el ser humano, más allá de lo correcto o lo incorrecto, tenga el sentido primario de defender lo que es justo. Gabriel Boric. Una posibilidad nueva dentro de lo que significa la historia de Chile, un alma que merece siempre una oportunidad y que la encrucijada que le toca
necesita resolver, como en ese naipe del tarot que figura los dos caminos, cuál va a ser el suyo, que muchos van a ir por ahí, y le deseo lo mejor en aquellas responsabilidades fundamentales que tiene en este momento. Mon Laferte. Una hermana, una muchacha de barrio que ha sabido brillar como una reina, una princesa de barrio que finalmente ha elevado el canto de Chile al mundo. El siguiente nombre que te voy a decir fueron los primeros que vinieron a este programa. El primer programa que hicimos de este programa fueron ellos. Y les pregunté que quién le parecía que era la nueva canción chilena y me dijeron Anita Tijoux y Manuel García. Inti Illimani. Son lumbreras que nos identifican a los chilenos con la mejor valía de lo que significa ser también latinoamericano y ser universal, como pudiera ser la naturaleza para nosotros, la cordillera de los Andes, el desierto, los bosques y el mar. La Antártica son elementos fundamentales de la naturaleza. Otro de los elementos de esa naturaleza fundamentales se llama Inti Illimani. Ahora te voy a hacer 3 clásicos que no puedo evitar, aunque ya los he hecho a otros muchos artistas. Silvio Rodríguez, en pocas palabras. Mi unicornio encontrado, El aprendiz de brujo, uno de mis reyes magos favoritos. Violeta Parra. La madre esencial de todas las cosas, los 4 elementos convertidos en mujer. Exactamente lo mismo me dijo Inti Illimani. ¿Y Víctor Jara? El vecino más hermoso que pueda tener el planeta. El niño, hombre, el sabio, ingenuo, el campesino mágico, una estrella más, siempre brillante a pleno día. El último es difícil, en pocas palabras, Manuel García Padre. Una emoción que llevo muy dentro. Muy dentro. Quiero terminar con el título de este programa, que se llama Nuestro Ahora. Tiene el doble sentido de que de alguna manera este es nuestro ahora, nuestro momento, nuestro lugar, pero también ahora es nuestro. Entonces, ni tuyo ni mío, sino nuestro. Entonces te quiero preguntar, brevemente, sé que es complejo, ¿cómo ve Manuel García nuestro ahora? Veo que necesitamos que nuestro ahora se convierta, o que nuestro ahora más bien es un constante desafío a que todos y todas seamos mejores, cerrando los ojos y buscando lo que hay dentro. ¿Y qué dirías que ahora es nuestro, si es que hay algo? La posibilidad de hacer comunidad, siempre. Bueno, esto ha sido todo un verdadero gustazo, Manuel García. Espero que sea la primera de muchos encuentros. Ahora os dejamos con un temazo en acústico, con su gran compañera de siempre, en Inclusiva para Canal Red. Esto ha sido todo. Nos vemos la semana que viene con la música siempre a esta parte. Esto es nuestro ahora. Salud. Si no tengo derechos, no tengo reverso. Aunque me llamaran preso, nada que ocultar. Aunque la patria sueñe banderas que amar. Cada segundo en la noche se vuelve diverso. Cuando comienzas tu día como algo especial. No hay noche ni mañana que no ronde mi mente. Tu voz de agua clara, tu voz diferente a toda la gente que nunca se calla sin saber qué hablar. Por eso los días parecen iguales.
Por eso parece que no hay nada más que este fragmento de historia que estamos viviendo. Otro fragmento de historia que se va a quebrar. No, no hay noche ni mañana que no ronde mi mente. Tu voz de agua clara, tu voz diferente a toda esa gente que nunca se calla sin dejarme hablar. A la fiesta vendrán los mejores amigos, cruzando la puerta y nos van a abrazar. Todos los ritos antiguos estarán contigo. Música, vino y cariño nunca están de más. No, no hay noche ni mañana que no ronde mi mente. Tu voz de agua clara, tu voz diferente a toda la gente que nunca se calla sin saber qué hablar. Cuando se quiere de veras